will ich kein Mal nicht. Echo ist dein einzige, dein treuer Lieb. Steh in deine Gäsle und elend und sein, hör nur ein Gewein, wo's wird sein, wo's wird sein. In deine Gäsle ist mir ein Gewein, mein Herz soll vertrieben. Ich weiß, ich will es die vergessen, wenn ich keine Mal stehen bei die Welt und steht das Herz wie ein Verklemmte mit der rückgeloste Hand wie bei einer weinendigen Herbe Kuchenaugen starr und schneit sich ein wie in die Weisheit. Und es fließt von seiner Tat. Ach, Männlichkeit. Sie sperrt zu sehen die Welt und die Häufe mäuern. Lieb Gott uns verstellt, die Geld auf Teuern. Mach die Augen zu, in der See wie nach Hulen, in wie Funk wie auf die Tor, der Ewigkeit. Die vergessen, wenn ich kein Mal nicht. Echo ist dein einzige, dein treuer Lieb. Steh in deine Gäsle und elend und sein, hör nur ein Gewein, wo's wird sein, wo's wird sein. In deine Gäsle ist mir ein Gewein, mein Herz soll vertrieben. Ich weiß, ich will es die vergessen, wenn ich keine Mal bei die Welt und steht das Herz wie ein Verklemmte mit der rückgeloste Hand
zweier weinendigen Werbe. Kuchenaugen starr und schneit sich ein in die Weisheit. Und es fließt von seiner Tat. Ach, Männlichkeit. Sie sperrt zu sehen die Welt und die Heuche Mäuern. Lieb Gott uns verstellt, die Ghetto teuern. Macht die Augen zu, in der See Buenas noches, buenas tardes o buenas madrugadas, según donde estén. Es una alegría y un honor darles la bienvenida desde Montevideo en representación del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay y del Museo de la Shoah de Uruguay, con el orgullo de pertenecer a la Red LAES, la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoah. Fue creada en junio de este año, uniendo hasta la fecha a 9 instituciones de 9 países latinoamericanos con un mismo objetivo, una misma pasión, con un sentimiento de unión que nos da mucha fuerza cada día, sintiendo todos que estamos haciendo historia. Pasamos ahora a exhibirles un video creado por la Red LAES. El Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay fue creado en 1953 por sobrevivientes de la Shoah, Holocausto, por la necesidad que los propios sobrevivientes tenían de sentirse entre hermanos y hablar en su mismo idioma, ya que creían que en general no podían ser comprendidos por el resto de la sociedad, quienes evitaban sus duros relatos. A los pocos años fue creado su museo, del cual siempre decimos con mucho orgullo que fue el primer museo de la Shoah en Sudamérica. Tuvo 4 reinauguraciones, siendo la más reciente el 28 de noviembre de 2019, con gran impacto en la sociedad uruguaya, gracias al esfuerzo de un extraordinario equipo. El museo es una institución dentro de nuestra institución, el Centro Recordatorio del Holocausto, quien también tiene una hermosa biblioteca de Shoah llamada Simón Wiesenthal. Exhibiremos un pantallazo del museo.
Antes de comenzar con el tema central, debemos mencionar que las preguntas se pueden escribir en el chat y llegarán solamente a quien está a cargo de organizarlas, que es Sandra Weinstein. Hola Sandra. Conferencia y se responderán a todas las posibles. Ahora presentaré al profesor Andrés Serralta Massonier, historiador, investigador y docente, profesor de historia, diplomado en ciencia política, diplomado en historia cultural, diplomado por Morey Morim, docente de docentes, y Yad Vashem Israel, diplomado en defensa internacional de los derechos humanos, magíster en historia, magíster en ciencia política, autor de 2 libros sobre genocidio armenio, coordinador pedagógico del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay. Es un currículum abreviado el que acabamos de leer. Adelante, Andrés. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. Les agradecemos especialmente estar aquí junto a nosotros en uno más de estos encuentros auspiciados y promocionados por la red de la AES. Vamos a proyectar ahora una presentación con diapositivas para que ustedes puedan ir acompañando mejor la exposición oral que yo voy a ir haciendo mientras ustedes ven las imágenes a continuación. Uruguay, como país, como ustedes recordarán, tuvo su independencia en 1825, juró su constitución en 1830, y era una sociedad, indudablemente, situada en un país despoblado, en el que los extranjeros fueron llegando de origen europeo para constituir su población, y a diferencia de otros países latinoamericanos, no disponía de un gran contingente de población originaria que poblara nuestro territorio. Pasamos a la siguiente diapositiva. La población uruguaya es, como lo señaló Darcy Ribeiro, el antropólogo brasileño, una población trasplantada, es decir, la enorme mayoría de los habitantes de este país somos descendientes de inmigrantes, más allá de que, indudablemente, las poblaciones originarias tuvieron su aporte y genéticamente es rastreable ese aporte, habiendo diferencias de acuerdo a las regiones del país, su aporte cultural y la pervivencia de esa cultura ha quedado soslayada por el aporte de la cultura europea, de la que sus actuales habitantes son descendientes directos en su gran mayoría. Esa población tuvo diferentes oleadas migratorias, como sucedió en el resto de América, y entre 1860 y 1932, de cada 100 inmigrantes que se produjeron desde Europa, Uruguay recibió 6 de cada 100 de esos migrantes. Distribuidos por cada uno de los grupos de origen de los que provenían, los principales aportes correspondieron a españoles, italianos, franceses, a los que se agregaron desde luego otras nacionalidades europeas durante el siglo XIX. Como podemos ver allí en el gráfico, la población de Montevideo, la principal ciudad del país y su capital, y además principal puerto, por el que arribaba la inmigración, fue constituyéndose con una población eminentemente masculina, es decir, la mayor cantidad de inmigrantes que llegaban eran hombres, generalmente sin su familia, lo que fue generando una población con un fuerte componente masculino, sobre todo extranjero. Esta población, como podemos apreciar en la imagen, tuvo ese componente extranjero marcado, y en 1884 vemos que de los poco más de 90.000 habitantes que tenía Montevideo, un poco más de 70.000 eran extranjeros. Tenemos 90.000 habitantes de origen nacidos en el país, en Montevideo, y 70.000 de origen extranjero.
Si observamos los números por distribución por género, hay una marcada disparidad. Estos extranjeros masculinos eran más cantidad que los hombres nacidos en Uruguay, en Montevideo. Por lo que de allí puede extraerse fácilmente la conclusión de por qué Uruguay se consideraba a sí mismo como un país de puertas abiertas, y de allí viene esa noción general por la que pusimos título a nuestra charla, Uruguay, país de puertas abiertas, mito o realidad. Como subrayaba el historiador Pierre Vilar, todo mito, toda leyenda, toda noción construida, que puede o no basarse en hechos reales, tiene por tras de sí algunas nociones que la sustentan que sí están basadas en la realidad. Esa noción general, en este caso, proviene del fuerte componente de inmigración europea que fue arribando a nuestro país durante los primeros años de su independencia. Y se fue acentuando y siguió produciéndose esa oleada migratoria con un fuerte acento. Las principales décadas de inmigración europea a Uruguay van a estar entre 1860 y 1920. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como ya subrayamos, 5 años después de la gráfica que mostramos, en 1889, casi la mitad de la población uruguaya era nacida en el extranjero, y por supuesto también aquellos que eran nacidos en Uruguay eran provenientes, en su enorme mayoría, de otras oleadas migratorias anteriores. Esas oleadas migratorias fueron generando una sociedad, especialmente la montevideana, cosmopolita, en la que convivían inmigrantes de diferentes partes de Europa fundamentalmente, y así va a ser en especial hasta la década de 1890, en la que van a comenzar a llegar nuevas oleadas migratorias provenientes de otras regiones, pero que van a seguir siendo minoritarias con respecto a las oleadas europeas. Pasamos a la siguiente diapositiva. En 1890, con una sociedad Montevideo, especialmente con un aporte extranjero de habitantes de oleadas europeas muy marcado, pero también en el interior del país, el país comienza a regular la entrada de los extranjeros y la promoción de llegada de los mismos. Esta regulación tiene un doble objetivo, que era promover la inmigración, pero especialmente en el interior del país, para el asentamiento de colonos, especialmente colonias agrícolas. Uruguay, país esencialmente de producción ganadera, y en esa época, sobre todo con lo que tenía que ver con la exportación de cueros, buscaba también que se asentaran colonias agrícolas en el interior del país y promocionar ese tipo de inmigración europea. Se buscó también seleccionar ese origen de los extranjeros, buscando que fuera una inmigración concordante con las oleadas migratorias anteriores, es decir, españoles, italianos, franceses, ingleses, en detrimento de otras poblaciones que, en línea con la mentalidad de la época, se estimaba que no sería conveniente su afluencia al país. Es así que la ley de 1890 estableció que debía restringirse la llegada de asiáticos y africanos. Esas restricciones buscaban acentuar especialmente que llegaran solamente personas con origen europeo, o por lo menos eso era lo que intentaba la legislación, buscando generar un crecimiento poblacional del que el país y sus legisladores eran conscientes, ya que se consideraba a sí mismo un país despoblado. La población en 1900 era estimada, decimos estimada porque no había habido censos luego de varias décadas, los censos fueron en 1852 y 1860, y hasta 1908 no se produjo un nuevo censo poblacional, por lo tanto, Luzuriaga la estimó en 1 millón de personas en
1900. Pasamos a la siguiente diapositiva. La intención legal de seleccionar a estos extranjeros por su origen tuvo poco cumplimiento. ¿Cómo podía darse ese cumplimiento? A través de una fuerte regulación de la inmigración con instrumentos legales que evidentemente intentaran que esas restricciones establecidas en la ley se cumplieran efectivamente. En esto no hubo un ánimo importante del poder de los gobiernos de la época en que eso se hiciera efectivo de manera tajante, de manera terminante. Y sí existió, además, formas de evadir esa prohibición, de sortearla, de intentar que ese dispositivo legal que se había conformado fuera evadido por las personas que de hecho lo hacían. Y era bastante sencillo en realidad lograrlo. Alcanzaba con que las personas que llegaban a otros puertos cercanos, como por ejemplo en el puerto de Buenos Aires, pudieran ingresar por otro lugar que no fuera específicamente el puerto de Montevideo, en lo que se consideraba una zona sumamente porosa, es decir, permeable a la inmigración, dado que era fácil hacer ese tránsito, así como hacerlo también en la frontera con Argentina, sobre el río Uruguay, con embarcaciones que habilitaban el pasaje ilegal de los inmigrantes hacia Uruguay. Eso también se producía, desde luego, en la frontera seca con Brasil, con notable facilidad. Es decir, cruzar desde la frontera brasileña a Uruguay, aún por los puestos de control establecidos, era relativamente sencillo, y el afán que ponían los funcionarios en seguir las restricciones que había establecido la disposición legal de 1890 fue relativamente poco. Por eso coinciden en esto varios académicos en sostener que aun cuando existía una restricción y una intención de seleccionar ese origen, dado el origen europeo de la mayoría de los inmigrantes, así como el poco celo de las autoridades en su cumplimiento, puede considerarse que durante ese periodo que rigió esta ley, fue un país de puertas abiertas, efectivamente, Uruguay. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esos inmigrantes que iban llegando fundamentalmente a través del puerto de Montevideo, pero no solo por allí, llegaban o por la frontera seca con el Brasil, como dijimos, por el cruce del río Uruguay, o por el puerto de Montevideo, también en viajes que podían ser de tipo oceánico, es decir, cruzar directamente desde Europa hasta los puertos, fundamentalmente del Atlántico de América. Algunas personas de esas, lógicamente, venían hacia otros puertos y luego terminaban quedando en Montevideo, como también Montevideo, por ser un puerto de tránsito, muchas veces esas personas que resolvían descender en el puerto de Montevideo pasaban a otras ciudades fuera de Uruguay, especialmente a Buenos Aires, como era una práctica común en la época. Esos inmigrantes, de acuerdo al procedimiento que existía en la época y la legislación, fueron llegando a Montevideo a diferentes establecimientos como el Hotel de Inmigrantes que vemos en la imagen, es un alojamiento para inmigrantes, y también a lo que se establecía en el momento como lugares de cuarentena para esos inmigrantes cuando venían en viajes oceánicos o de procedencia que las autoridades juzgaban que tenían que hacer un periodo de cuarentena por las posibles enfermedades especialmente que pudieran traer esas personas. Como vemos, los procedimientos de tipo sanitario para impedir la transmisión de enfermedades de una nación a otra no son una novedad en la actualidad,
sino que ya se disponían en esa época. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esas personas eran alojadas, algunas de ellas específicamente en establecimientos establecidos en la ciudad vieja de Montevideo, donde está el puerto, o también en la isla de Flores, que está a unos 20 kilómetros del puerto de Montevideo, en donde existía un hospital para establecer la cuarentena y asistir médicamente a las personas. También existían alojamientos, y allí estas personas convivían como podemos ver en la imagen, en distintos establecimientos en los que transitoriamente se los hospedaba para luego, si se les concedía la entrada, que generalmente era así con la legislación de 1890, porque era una legislación bastante permeable, pudieran integrarse en calidad de inmigrantes a nuestra sociedad, a la sociedad uruguaya. Siguiente diapositiva. Esta política de puertas abiertas de la ley de 1890, que estableció beneficios económicos para que los inmigrantes pudieran establecerse en Uruguay, y les permitía introducir exentos de impuestos, maquinaria, se les permitía traer capital, y establecerse a las personas que cumplieran con los requisitos que tenía, inclusive también, esto es importante subrayarlo, aquellos que ingresaban sorteando las disposiciones de la ley, luego no eran especialmente perseguidos por las autoridades para deportarlos o para enviarlos a terceros países. Es decir, quien lograba sortear las prohibiciones de la ley, luego no era sometido a una gran persecución por parte de las autoridades o un especial celo en intentar encontrar a aquellos inmigrantes que hubieran entrado en condiciones irregulares al país, sino que estos podían después regularizar su situación con relativa facilidad. Estas oleadas migratorias que se produjeron en Uruguay, especialmente desde 1860 hasta 1929, fueron constituyendo el mayor aporte poblacional para Uruguay, especialmente de origen europeo, y si bien es verdad que algunas poblaciones denunciaron que la ley de 1890 perjudicaba el ingreso de sus connacionales, como lo hicieron los sirio-libaneses, también es cierto, mediante el análisis de esa documentación, que existía una comunidad ya en el país que podía reclamar ante las autoridades por esa situación, y esa comunidad se había constituido sorteando lo que tenía que ver con las disposiciones de la ley, lo que demuestra su permeabilidad. En esas migraciones es importante señalar también que hubo el aporte de otros contingentes perseguidos en sus países de origen, luego y durante la Primera Guerra Mundial, y luego de esta, como fue el contingente de población armenia que se constituyó en nuestro país, que escapaba del genocidio que habían perpetrado contra ellos, y que durante 1915 a 1923, que llevó a cabo el Imperio Turco Otomano contra las poblaciones armenias que tenían origen allí, y por eso también se dio origen a la noción de Uruguay, y especialmente Montevideo, como señala Delía. Montevideo se constituyó una ciudad refugio para muchos contingentes de inmigrantes, lo que acrecentó la percepción social de que Uruguay era un país de puertas abiertas y que servía de asilo a muchas de las minorías perseguidas que llegaron hasta las costas de Uruguay buscando rehacer sus vidas, como bien expusimos el ejemplo de la colectividad armenia, y también sucedía con otros colectivos como que después detallaremos más adelante. En esta tónica general que tenía
la inmigración a Uruguay y esa política de puertas abiertas, va a tener a partir de 1929 un quiebre, porque la crisis de 1929, como señala Pellegrino con respecto a la inmigración que recibió Uruguay, significó un cambio, no solo a nivel de Uruguay, sino a nivel de la sociedad occidental, con respecto a la percepción del migrante y la capacidad de absorberlo que tenían las sociedades de destino. La crisis económica de 1929, en este sentido, cambió la percepción mundial sobre la economía en general y la capacidad de recibir a los colectivos que buscaban, como ha sucedido a través de la historia de la humanidad, mejorar su situación personal a través de la reconstrucción de su vida en otro país. En este sentido, 1929 va a marcar a nivel general en el hemisferio occidental un declive del desplazamiento de las poblaciones para otros países. Y esto va a estar influido tanto por un dato objetivo, que es el establecimiento en los diferentes países del hemisferio occidental de medidas restrictivas a la llegada de inmigrantes, como pueden ser las cuotas que estableció Estados Unidos para los colectivos migrantes, que puede ser, que ese ejemplo puede ser un referente para muchos de los países de América Latina, y de hecho lo fue, y también lo que tiene que ver con la percepción de quien va a migrar, si es posible acceder al país de destino al que se pretende ir o a la zona a la que se tiene pensado desplazarse. En este sentido también existía una autocensura, una autolimitación de los migrantes de si era posible llegar o no a aquellos países en los que se pretendía ir. Por ejemplo, como se señala en muchas publicaciones, los migrantes que llegaban a Uruguay muchas veces ni siquiera aspiraban a llegar a Uruguay directamente, sino que aspiraban a llegar a América Latina, y producto de que los buques que tenían disponibles o los desplazamientos a los que podían acceder como destino, recalaban en el puerto de Montevideo, resolvían quedarse allí. Entonces, estas poblaciones van a intentar también con esa crisis buscar refugio en América, escapando de los efectos de la crisis del 29, que sin embargo también se van a sentir en Uruguay. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esa crisis que vivió el hemisferio occidental con el crack de 1929 de la Bolsa de Valores de Nueva York y las subsiguientes consecuencias que afectaron decididamente todo el sistema internacional económico y sobre todo la percepción que tenían las personas de progreso ininterrumpido económicamente y de un futuro de bienestar económico, va a llevar a que, como se sabe, las naciones occidentales retraigan su comercio, comprando solo aquellos que le compran, y también instauren medidas espejo con respecto a la migración. Son dos cosas que estaban, y siguen estando, muy correlacionadas. Uruguay justamente tuvo un saldo migratorio positivo, muy positivo, eran muchos más las personas que migraban hacia Uruguay que las que resolvían dejar el país hasta 1930. La crisis del 29 va a afectar fundamentalmente esta situación y va a cambiar la mentalidad del país sobre su propia capacidad, por los problemas económicos, de absorber a los inmigrantes. En este contexto es que Uruguay va a comenzar a analizar, dictar leyes restrictivas para la migración. En 1932 fue dictada la ley migratoria,
número 8868, el 19 de junio de 1932, que buscaba decididamente regular de manera mucho más restrictiva la emigración que se había dado en el marco de la ley que estuvimos hablando anteriormente, que es la ley del año 1890. Esta ley buscaba especialmente seleccionar también, como ya lo pretendía la ley de 1890, pero con mayor énfasis, el tipo de poblaciones que iban a tener destino a Uruguay, o que Uruguay aspiraba a que se establecieran en nuestro país. En la discusión parlamentaria de esta ley, se puede apreciar claramente cómo los legisladores debaten acerca del tipo de inmigrantes que Uruguay debería o sería conveniente que pudiera recibir, y si era conveniente o no también restringir este tipo de inmigración. Y se perfilan dos posiciones enfrentadas en las que, por un lado, se defiende la posibilidad de continuar, de acuerdo a lo que establecía la ley de 1890, con disposiciones más abiertas acerca de la inmigración, y una más restrictiva, que fue la que triunfó en definitiva durante este periodo, estableciendo la nueva ley, en la que se buscaba, sí, que llegara población europea, más o menos en la mentalidad de las personas, del tipo de la inmigración de la que ellos mismos eran descendientes, es decir, lo hacen por expreso muchos legisladores expresando que aspiran a que los inmigrantes que arriben al país sean de las mismas culturas y las mismas regiones geográficas de las que provenían sus antepasados, y además la intención de restringir la posible llegada de lo que se llamaba en su momento elementos indeseables. ¿A qué se refería esto de elementos indeseables? Indudablemente lo que se intentaba prohibir o desalentar era la llegada de individuos en conflictos con la ley, o que tuvieran un pasado presuntamente criminal en sus países de origen, además de aquellos que pudieran representar un riesgo de subversión, de alteración del orden constituido, y pudieran representar un grupo afín al desarrollo de acciones armadas, al desarrollo de posible alteración del orden, que era un pensamiento que estaba bastante instalado en la época, previendo o intentando prever dentro de esa mentalidad el acaecimiento, que sucedieran acciones que alteraran la paz social, a los que se asociaba también a la inmigración como posible causa de ese tipo de acciones, y así lo exponían una parte significativa de la prensa, aunque también es verdad que otra rechazaba este tipo de medidas. Estas medidas restrictivas se van a profundizar a partir del golpe de Estado que dio Gabriel Terra, que era presidente constitucional de Uruguay, elegido en 1931, y que el 31 de marzo de 1933 resuelve disolver las cámaras legislativas y comenzar a ejercer un gobierno de facto. Ese gobierno de facto se va a prolongar hasta 1938, y van a continuar existiendo medidas restrictivas hacia los inmigrantes, lo que demuestra dos cosas fundamentales acerca de ello. Primero, que si fue necesario dictar una nueva ley en 1936, tan solo 4 años después de 1932, para ampliar las disposiciones relativas a la entrada y permanencia de los extranjeros en territorio uruguayo, es porque
la ley estaba siendo vulnerada, entre comillas, es decir, los extranjeros podían seguir ingresando a Uruguay, aun cuando no cumplieran estrictamente con las disposiciones que había establecido la ley de 1932. Y allí es importante destacar que la migración, fundamentalmente de contingentes que provenían de España, Francia, Italia, que había acontecido durante 1860 hasta 1920, durante esta década del 30 se va a sumar una inmigración que sí sigue siendo, por supuesto, también una inmigración que tiene un fuerte componente económico, pero a la que se agrega la inmigración proveniente de otras motivaciones fundamentales, que no solo están basadas en las redes sociales de las que disponían esos inmigrantes, es decir, personas que habían inmigrado previamente a Uruguay, de las que tenían conocimiento, sus familiares radicados en Europa, ya sea por parentesco familiar o por amistad. Esas personas van a venir por esas redes sociales, pero también, justamente, lo van a hacer amparado en esas redes sociales, escapando de diferentes fenómenos que van a afectar la vida europea, como son las persecuciones que sufrieron diferentes colectivos y que tenían como migración tradicional el Uruguay. En el caso de España, a la migración económica se va a agregar a partir de la Guerra Civil de 1936 a 1939, fundamentalmente, la afluencia de personas que escapan de la guerra y también de los que son, se sienten perseguidos, o son perseguidos efectivamente y resuelven inmigrar aquí. También va a suceder exactamente lo mismo con colectivos de italianos que resuelven inmigrar hacia Uruguay, y por supuesto, que es el objetivo de lo que estamos hablando, con población judía que va a escapar de, principalmente durante estos años que estamos hablando en que se dicta la legislación, fundamentalmente desde Alemania, y luego también desde Austria, y sucesivamente de otros territorios, por las persecuciones que se ejecutan, pero también de otros que lo habían hecho previamente, en estados en que, por pogromos o diferentes episodios de violencia, por el clima social y antisemitismo, habían escogido venir a América y, amparados en esas redes sociales, en las que ya disponían, mediante parientes, mediante amigos, mediante información que disponían, resolvían venir a Uruguay. Esta legislación que va a establecer Uruguay, en esa época que estableció entre 1932 y 1937, con leyes y decretos reglamentarios de esas leyes, va a intentar, y digo intentar especialmente, porque si bien la intención legal fue restringir la llegada de esos inmigrantes, y fue más restrictiva que la de 1890, sin duda, y significaba una barrera para quienes querían acceder al país, sobre todo para quienes solicitaban visados en el exterior, esa entrada de extranjeros va a continuar siendo permeable, es decir, la disposición a aplicar las medidas restrictivas no era tan enfática, tan aplicada a rajatabla por las autoridades, como para que pudiera considerarse que eran normas de tipo draconiano que efectivamente impedían el ingreso de todas las personas consideradas indeseables. Si las personas habían logrado llegar hasta aquí, especialmente, aunque hubieran solicitado visas para un tercer país, era común que pudiendo evadir los controles fronterizos, lograran establecerse, y el celo luego, por más de lo que establecía la ley, que podían ser eventualmente extranjeros en condiciones irregulares ser deportados, no era lo común que las personas extranjeras fueran especialmente perseguidas para expulsarlas del país. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Por eso hay que preguntarse hasta dónde llegaba el largo brazo de la ley en materia migratoria en Uruguay, y si realmente en Uruguay fue un largo brazo de la ley. Como podemos ver en las imágenes que hemos introducido allí de la documentación del inmigrante judío rumano Alejandro Bergen, esta persona pudo ingresar al país, establecerse, lograr su carta de ciudadanía, lograr tener primero su documentación provisoria, además que le sea emitido por el país un pasaporte en los términos legales establecidos, y luego emigrar nuevamente del país. Es decir, era una sociedad permeable a la inmigración, y las disposiciones legales, aun cuando en el papel eran restrictivas y significaron una barrera, podían ser sorteadas, y de hecho lo eran efectivamente. Prueba de ello también es que Uruguay continuó manteniendo un saldo migratorio favorable durante todo este periodo, inclusive desde 1931 a 1938, en la presidencia de Terra, cuando se dictó esa legislación, el saldo migratorio continuó siendo favorable, y continuó habiendo inmigración de personas provenientes de Europa. ¿Que existieron casos de rechazo de inmigrantes? Sí, existieron. ¿Había una casuística en ello? Sí, también existía una casuística en ello, y vamos a profundizar más adelante en ello. Pero, de todas maneras, puede considerarse que la legislación era burlada, y de hecho así las cifras lo demuestran, de numerosas maneras, y al igual que sucedía con la legislación de 1890, aunque hubieran aumentado los controles fronterizos, existían vías alternativas para evadir los puntos más controlados de esta inmigración, como era el puerto de Montevideo. O se cruzaba de forma ilegal hacia otro punto de Uruguay, o se entraba por la frontera seca con Brasil en puntos menos controlados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, esta inmigración, que en general va a ser una inmigración predominantemente europea, se va a encontrar con una sociedad que en los años 30, si bien producto de la crisis y también de cierto auge de posiciones más cercanas hacia la xenofobia o hacia un eventual rechazo de los extranjeros, fueran generando un clima más hostil en la sociedad hacia los extranjeros, continuó siendo una sociedad que recibía al extranjero producto de su propia composición. No olvidemos que durante los años 30 y 40, la población de Montevideo, que no era directamente inmigrante, tenía padres, abuelos que habían sido inmigrantes, es decir, tenían un conocimiento familiar de lo que significaba el proceso del inmigrante y su predisposición hacia la expulsión de las personas que llegaban al país provenientes, sobre todo de Europa, con la que por su propia procedencia tenían más afinidad. Era difícil que lograra establecerse un pensamiento mayoritario de fuerte rechazo hacia lo extranjero, o con un carácter xenófobo muy fuerte. Por eso hay que contextualizar lo que fue la incidencia del nacionalsocialismo en Uruguay. El nacionalsocialismo tuvo en el Uruguay, sí, una presencia que puede constatarse en la documentación de archivo, con la fundación de la sección uruguaya del Partido Nacional Socialista en 1931, que dependía y estaba en contacto, por supuesto, con la Organización para el Exterior del Partido Nacional Socialista en Alemania, y que fue variando su accionar de acuerdo a
la evolución de los acontecimientos europeos y luego a partir de del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. También es interesante constatar en este sentido las diferencias existentes entre la propaganda nazi local antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Las personas que pertenecían y estaban afiliadas efectivamente al Partido Nacional Socialista en Uruguay, pertenecían de forma abrumadora a la comunidad alemana establecida en Uruguay, de la que las personas que adherían al ideario nacional socialista fueron hábiles, tuvieron estrategias exitosas a la hora de cooptar las principales instituciones de la comunidad alemana uruguaya, y producto de ello los principales órganos de difusión de la colectividad y las principales instituciones van a quedar bastante permeadas por su égida, por lo que tenía que ver con su prédica. No obstante, de acuerdo a lo previsto por la Organización del Partido Nacional Socialista para el Exterior, buscaban, sobre todo en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, no ejecutar actividades de intromisión en los asuntos internos del país de forma muy evidente. Por lo cual, su propaganda, también la que tenía origen un especial cariz antisemita, era reproducción de la propaganda alemana, es decir, no tenía de la propaganda alemana producida por el Partido Nacional Socialista en Alemania. No era algo que tuviera una significativa producción local, ni que existiera información especialmente dirigida hacia los acontecimientos internos que sucedían en el Uruguay. Y la comunidad alemana frente al nazismo, bueno, cabe preguntarse cuánto hubo de aceptación y de resistencia. Ciertamente hubo un fenómeno de resistencia hacia la progresiva incidencia de los nacionalsocialistas dentro de las instituciones de la comunidad. Por ejemplo, la Organización Nacional Socialista en Uruguay publicaba regularmente información a través de un órgano de prensa, y aquellos que resistían, y que también eran alemanes, al ideario nacional socialista, fundaron instituciones alternativas para diferenciarse de aquellos que adherían al nacionalsocialismo. Esta diferenciación que intentaron hacer las personas que resistían activamente al nazismo, durante la Segunda Guerra Mundial va a quedar un poco opacada por una cuestión de la asociación progresiva de lo alemán a lo nazi de forma general por parte del resto de la población uruguaya, lo que va a ser especialmente conflictivo para quienes, siendo alemanes, no solo no comulgaban con el nazismo, sino que lo combatían, pero que también eran objeto de una cierta sospecha o de antipatía por la población que se volcó en Uruguay, hay que decirlo, de manera especialmente notoria hacia los aliados, fundamentalmente a partir del término de la presidencia de Gabriel Terra en 1938, Uruguay va a exhibir un marcado alejamiento cada vez mayor de las posiciones tanto de la Italia fascista como de la Alemania nazi, a pesar de diferentes elementos de propaganda que intentaba hacer especialmente esta comunidad alemana local residente en Montevideo, y también de aquellas que eran promovidas por la Alemania nazi desde la propia Alemania, una de las cuales vemos en imágenes, que es la estancia, el pasaje del Graf Zeppelin,
por Montevideo. Allí vemos el Palacio Salvo, un elemento icónico de Montevideo, el edificio más alto de Montevideo en la época, por el que pasa a su lado el Graf Zeppelin, y ello es un lugar común de lo que tiene que ver con la propaganda nacionalsocialista, de esos viajes que llegaban también a Buenos Aires, como llegó el Zeppelin, y por supuesto, donde tenía vuelos regulares hasta Brasil. Siguiente diapositiva. Con la llegada de la guerra va a llegar, no solo de sentido figurado a Uruguay, sino en sentido explícito. El combate, la batalla, la denominada historiográficamente Batalla del Río de la Plata, se produjo justamente en las costas uruguayas entre buques armados, acorazados de Inglaterra, buques británicos, y el acorazado Admiral Graf Spee, que combatió aquí en nuestras costas, y que fue un suceso que despertó especial alarma en Montevideo y en Uruguay, dado que el Graf Spee se refugió en el puerto de Montevideo, y como podemos ver en la imagen que tenemos en pantalla, allí se pueden ver los ataúdes de los caídos durante ese combate, mientras estuvo situada la nave en el puerto de Montevideo, y donde se desplegó intensa actividad para que la nave tuviera que luego, posteriormente, por decisión de su capitán, ser fondeada, ¿no?, ser destruida especialmente por su capitán, el capitán Langsdorff. Esa presencia nazi va a tener su apogeo en ese momento. Algunos de los tripulantes de Graf Spee van a continuar viviendo luego, después de que fueran internados aquí, como posibles elementos hostiles a Uruguay. Es decir, Uruguay decididamente va a confinar a algunos de los tripulantes de Graf Spee, otros van a ser confinados en Buenos Aires, y va esto a ser el principal suceso en el que se va a ver involucrada la Segunda Guerra Mundial con el Uruguay, con la que podríamos hablar en otra ocasión extensamente, pero que muestra cómo la guerra llegó a estas costas, y lo que también fue generando cada vez más un profundo sentido de antipatía en la población hacia las potencias del eje, siendo abrumadora la recepción a favor de los aliados por parte de la población uruguaya. Siguiente diapositiva. En este contexto de leyes restrictivas, como dijimos, desde 1932, la ley de inmigración establecida ese año, la ley de 1936, también para ampliar las disposiciones relativas a la inmigración, fue que se va a constituir parte de la oleada inmigratoria llegada a Uruguay de origen judío, junto a la que había llegado previamente. Los principales grupos que llegaron a nuestro país estaban constituidos por sefaradíes, por ashkenazíes, y especialmente dentro de estos habría que discriminar a los de procedencia húngara y alemanes, que fueron los que llegaron más tardíamente. Es decir, en el caso de los húngaros, fundamentalmente a partir de la segunda mitad de la década del 20 hasta 1936, y los alemanes fundamentalmente desde los años 34 al 39. Esta inmigración judía va a tener los obstáculos a partir de 1932 de la ley, pero también va a tener a su vez el apoyo de la comunidad ya establecida, la comunidad judía ya establecida en Uruguay, que durante todo lo que tiene que ver con la década de 1910, y especialmente la del 20 y comienzos del 30, había comenzado a integrarse paulatinamente a la vida política del país, y había establecido gradualmente instituciones
para lograr defender sus intereses y exponer sus puntos de vista ante la sociedad uruguaya. Siguiente diapositiva. Esta comunidad, fuertemente establecida ya en Uruguay, va a establecer acciones concretas a favor de los migrantes que llegan, que son de origen judío, para que puedan acceder al Uruguay, puedan acceder a radicarse en nuestro país, o por lo menos tenerlo como un país de tránsito hacia otros, y también va a desplegar una intensa actividad en contra de las acciones desplegadas por las potencias del eje. Como podemos apreciar en la imagen, Amanecer, que era órgano de la comunidad sefaradí del Uruguay, en abril de 1942, y en muchas de sus publicaciones llamaba en forma constante, no solo a combatir lo que tenía que ver con las acciones de los países del eje, sino también a auxiliar a los exiliados que provenían de los diferentes países ocupados por la Alemania nazi para llegar a Uruguay y poder que efectivamente ellos tuvieran la posibilidad de radicarse en nuestro país. Siguiente diapositiva. En 1940, la comunidad judía estaba constituida, esto lo decimos aproximadamente, de acuerdo a los datos que se han podido reconstruir, dado que Uruguay desde 1908 hasta en la década del 60 no realizó un nuevo censo poblacional, por lo tanto los datos que disponemos acerca de ellos son estimados, pero según lo que señala Klein, teníamos en total a 1940 una comunidad del entorno de las 33.000 personas en Montevideo, que era personas o uruguayas de oleadas inmigratorias que ya habían llegado, o inmigrantes recién llegados que hacían parte de esa comunidad, y que ascendía a unas 33.000 personas. En una población uruguaya que en la época no llegaba a los 2.500.000 personas, por lo tanto era una comunidad numéricamente significativa en relación a la población total. Siguiente diapositiva. Y allí las instituciones de la comunidad van a desplegar diferentes estrategias, diferentes formas, para auxiliar a aquellas personas que, buscando escapar de las medidas adoptadas por la Alemania nazi, o por otros países europeos aliados de esta, que establecían medidas espejo de las nacionalsocialistas, como por ejemplo Rumania, o otros países que tenían fenómenos de antisemitismo históricamente muy arraigados, como lo que sucedía en Polonia, por ejemplo, que fueron llegando a Uruguay. La comunidad articuló diferentes formas de asistirlos. De forma político-administrativa, las instituciones buscaban realizar ante las autoridades diferentes trámites, gestiones y presión también, para que los inmigrantes ingresaran al país por forma legal. Esto era posible especialmente para quienes ya tenían familiares radicados en el Uruguay, quienes podían pedir que vinieran hacia el país familiares que tenían en el exterior, y esta forma de reunión familiar a veces contaba con el beneplácito de las autoridades y a veces no. En una política bastante casuística, es decir, no es posible determinar, a pesar de que existían disposiciones restrictivas emitidas a los cónsules para la concesión de visados en el exterior, si esa política determinó efectivamente un índice de rechazos superior a las personas aceptadas, porque fundamentalmente no solo las solicitudes que se hacían por vía legal eran las que determinaban la afluencia de los inmigrantes. Las personas igualmente muchas veces sorteaban o evitaban hacer cualquier tipo de tramitación e ingresaban al margen de las disposiciones.
También se intentaba procurar para esas personas que habían llegado una red social que les facilitara su adaptación al país y medios de subsistencia. En este caso se efectuaban bolsas de trabajo que las instituciones de la comunidad procuraban así que quienes recién habían llegado al país obtuvieran medios de subsistencia, o también con lo que tenía que ver a nivel económico de actividades a beneficio que se realizaban, ya sea cobrando un ingreso para acceder a actividades recreativas, o directamente por bonos colaboración, por diferentes formas de apoyo económico o donaciones expresas para asistir a los migrantes que llegaban a Uruguay, pero también a aquellos que permanecían en los países ocupados por la Alemania nazi, y a los que estaban en la Palestina británica, en lo que es hoy el territorio de Israel. Y justamente para ello se hacían campañas recurrentes de donación y de aportes económicos para estos colectivos y para poder auxiliarlas, no solo a quienes llegaban aquí, sino a los que estaban en situación de persecución o a los que intentaban establecerse en la Palestina británica. Siguiente diapositiva. Dentro de estas instituciones se observa que en la década del 30, fundamentalmente, muchas de las instituciones que ya existían dentro de la comunidad comienzan un proceso de fusión para que dentro de aquellas que tenían una pertenencia a un mismo grupo de origen o un mismo grupo de afinidad, fueran centralizando las gestiones que realizaban, tanto a la interna de la comunidad como hacia afuera con las autoridades del país. Así se estableció la comunidad israelita húngara del Uruguay en el 32, en el mismo año la comunidad israelita sefardí. También se establecieron instituciones específicas de ayuda, como la Comisión de Ayuda a los Perseguidos Europeos, la filial uruguaya de la Beneverita en 1935, la nueva congregación israelita, con los judíos, especialmente aquellos que venían de Alemania y Austria, los judíos de habla alemana, otros comités, como los que se estableció el Comité de Ayuda de Víctimas del Nazismo, y la sección uruguaya del Congreso Judío Mundial en 1940, y el Comité Central Israelita, también en el año de 1940, en el que las diferentes comunidades, la comunidad sefaradí, la comunidad húngara, la comunidad alemana y las diferentes instituciones de la comunidad resolvieron establecer una organización central por la que pudieran establecer sus reivindicaciones ante las autoridades para facilitar la llegada de los inmigrantes y también para darles cobijo y protección que necesitaban frente a las disposiciones restrictivas y a las propias dificultades de circulación y de llegada de los inmigrantes que suponía el contexto de la guerra. Siguiente diapositiva. Ese contexto de difícil inmigración para Uruguay que enfrentaban los migrantes por lo que significó las dificultades de desplazamiento durante la Segunda Guerra Mundial y al término de esta, va a ser que la comunidad judía estableciera esas instituciones como forma de expresar su voluntad de mayor amparo hacia las personas judías que llegaban hacia Uruguay y que de hecho enfrentaban a nivel social un clima que, si bien presentaba algunas complejidades producto de la situación económica de la guerra, destacaban también las personas pertenecientes a la comunidad que en Uruguay no existía, como sí sucedía en otros países, un clima de antisemitismo, ni de persecución a la comunidad judía,
ni tampoco existían medidas especialmente dirigidas para restringir cualquier tipo de derecho de la comunidad judía, sino que por el contrario, destacaban los inmigrantes que en general tenían una buena aceptación social. Producto de esto es que aquellas personas que disponían de familiares ya radicados en el Uruguay, buscaban que estos los auxiliaran para venir al país. Ese es el caso, por ejemplo, aquí que hemos decidido poner de Samuel Weinstein, nacido en 1935 en Jotín, Rumania, y que llega a Uruguay en 1948, a partir de las gestiones de familiares que ya disponían en Uruguay, que se habían radicado con anterioridad a la guerra en nuestro país, y que deciden proporcionarle los medios, la asistencia financiera, para que lleguen a Uruguay, para que puedan establecerse aquí, y que ingresó, en este caso, a través de un vuelo, vino a través de un avión, ingresó por el aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto de Montevideo, junto con su madre, a quienes vemos tanto a Samuel como a su madre así en la foto, en el pasaporte, y fueron recibidos por su familia que ya estaba aquí en Uruguay, teniendo que hacer una nueva vida en el país. Siguiente imagen. Es interesante constatar a este respecto que cómo podía ser vulnerada la normativa que existía en el país acerca de migración, porque el pasaporte, como puede verse fácilmente, tiene una visa concedida para ingresar a la República de Paraguay, que supuestamente era su destino final, y también una visa concedida por el Consulado de Uruguay en Roma, para pasar por Uruguay en tránsito, dado que iban a llegar como destino en tránsito a Montevideo, que, por supuesto, no era su intención final. Y por ello es importante resaltar que, a pesar de que llegaron con una visa en tránsito, pudieron desenvolver todas las gestiones tendientes a recomponer su vida en el Uruguay sin ser perseguidos por las autoridades, sin que existiera un celo de las autoridades en imponer las normas migratorias a quienes ya habían accedido al país. Y ello permitió que todos aquellos que habían ingresado en una situación irregular bajo estas condiciones, la enorme, la abrumadora mayoría de ellos, pudieran desarrollar su vida en Uruguay y acceder luego a regularizar su situación sin grandes inconvenientes, a pesar de que en muchos casos existía una autocensura de los inmigrantes en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa si yo me dirijo ante las autoridades y constatan que estoy en situación irregular? ¿Qué pasará en ese sentido? Que era una cuestión bastante recurrente. En los hechos se puede constatar que no existió una política especial de intentar deportar a quienes habían accedido al país en forma irregular, mucho menos si contaban con familia en el país. Es así que Samuel Weinstein pudo desarrollar su vida en Uruguay, constituir una familia aquí en el país, inclusive luego constituirse en ciudadano legal uruguayo, y también producto de esa memoria es que él relataba que Uruguay fue un país en el que se sintió realmente bien recibido, en que la gente lo recibía hospitalariamente, y siendo un adolescente en el que tenía que hacer sus primeras armas, y salió a vender elementos puerta a puerta como forma de subsistencia y de hacer dinero para poner en su hogar, para llevar a la economía familiar, muchas personas no solo lo recibían o le compraban lo que él tenía, sino al ser un adolescente, él relataba que muchas mujeres que lo invitaban a su casa a pasar después que estaba, para que él almorzara en sus casas, compartiera con ellos. O sea, los sobrevivientes testimonian esta hospitalidad que les tributó el pueblo uruguayo, y que también redundó en que permaneciera esa
esa imagen social de la hospitalidad del pueblo uruguayo y las puertas abiertas. Siguiente diapositiva. Allí vemos también a Samuel en Montevideo, ya como un joven adolescente en el Monumento a la Carreta, aquí en Uruguay, en Montevideo. Siguiente diapositiva. Y también esto sucedió en otros casos, como el de Eva Ballow, que habiendo su familia migrado de Uruguay en la década del 20, se establecieron aquí, pero por motivos económicos volvieron a Hungría durante la década de 1930. Allí fueron víctimas de la persecución nazi, inclusive su hermana Anna Ballow fue asesinada en el campo de exterminio de Auschwitz, y la madre de Eva Ballow y junto a Eva volvieron a Uruguay luego de culminada la guerra para reencontrarse aquí con su padre, quien había optado por permanecer en Uruguay, volviendo a demostrar la importancia de estas redes sociales de contención que tenían quienes ya tenían familiares aquí en el Uruguay. Y si hay una opinión general que tenían los sobrevivientes, era resaltar la hospitalidad que les brindó el pueblo uruguayo y la diferencia de sentirse en una sociedad democrática que les brindó asilo, les brindó refugio en momentos de dificultad y en el que pudieron realizar su vida normalmente. En forma de conclusión, es bueno resaltar que Uruguay fue un país de puertas abiertas, sin duda, hasta 1930, y luego de 1930, si bien existieron restricciones, puede considerarse que fue un país que continuó, a pesar de las disposiciones legales, siendo un país en que era posible seguir inmigrando y que las restricciones no fueron de amplio alcance. Era un país donde esa puerta abierta sí no estuvo tan abierta como hasta 1930, pero por la que se podía seguir ingresando al país, se podía seguir teniendo la posibilidad como migrante de llegar al país y luego de regularizar su situación en el país, los diferentes migrantes, refugiados, exiliados que hubo en Uruguay, y producto de ello es que perduró en el imaginario esa conclusión general de país de puertas abiertas. Por mi parte, es bueno todo lo que tengo para compartir con ustedes. Por hoy quiero agradecerles especialmente su interés en esta charla, y por supuesto también dar, ya que tenemos la posibilidad de contar con Rita Binocur, pasaje a Rita para que nos cuente un poco acerca de la experiencia de su madre aquí en Uruguay. Bueno, muchas gracias Andrés por tu excelente presentación académica. A mí me resta contarles en los minutos que me quedan algo desde otro lugar, que es desde los sentimientos. Porque para hablar de los sobrevivientes que llegaron al Uruguay, tengo que hablar desde el corazón. Pues yo siempre digo que me crié entre ellos, aprendí a escucharlos, aprendí a admirarlos, porque ellos, más allá de todo lo que habían sufrido, querían aportar para el país, querían formar una familia a semejanza de la que habían perdido, y además tuve la oportunidad, el privilegio de entrevistarlos a través de la Shoah Foundation de Steven Spielberg, y constatar que más allá de lo que ellos decían, de que habían tenido suerte, que había sido el azar, se salvaron la mayoría de ellos también por esa fuerza, por esa pulsión de vida, por esas esperanzas que tenían, seres especiales a los que reitero que siempre admiré. Y testimoniaron, escribieron libros, podría hablar de muchos de ellos, pero no quiero ser omisa, entonces voy a hablar de uno de ellos. De una sobreviviente que de alguna manera puede representar a los sobrevivientes de Uruguay y que tienen características con los sobrevivientes de otros países del mundo, eso que les decía de la fuerza, del empuje, ese carácter especial.
y que fue y es, porque se habla de ella en presente, Ana Benkel de Vinocourt, bendita sea su memoria, mi madre, que realmente me enseñó a través de la vida, y aquí está con mi querido tío, Enrique Benkel, bendita sea su memoria, los únicos sobrevivientes de una familia sumamente numerosa. Y con enorme orgullo les hago el homenaje a los sobrevivientes de la Shoah, Holocausto de Uruguay, y a mi querida madre, y diré algunas palabras. Ana nació en Lodz en 1926 y falleció en el año 2006 en Montevideo. Estuvo en el gueto de Lodz, fue deportada al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, luego a Stutthof, luego fue llevada con otras internadas a buques que llevaban municiones a Alemania. Y esos buques fueron bombardeados, la mayoría quedaron hundidos en minutos en el medio del mar Báltico. Y el de ella recibió también el impacto de una bomba. Estaba flotando en el medio del mar, ahí sí que había perdido las esperanzas, y vino un barco a rescatarlas. Era un barco con bandera alemana. Y cuando llegaron a la ciudad de Kiel, ella pesaba 28 kilos y medio. Estuvo 2 años en hospitales. Y cuando llegó a Uruguay, luego de muchas aventuras, en 1948, ella fue, al poco tiempo, cuando se creó el Centro Recordatorio del Holocausto, su secretaria general, siempre amó con pasión a esta institución, y fue la primera sobreviviente en Uruguay que publicó sus memorias en 1972. Y testimonió en escuelas, liceos, universidades, en educación formal, no formal, en la capital, en el interior, y realmente su vida fue un ejemplo. Y recibió homenajes en vida, y después de que falleció, muchos homenajes más. Te agradezco, Sebas, y vamos a la diapositiva. Aquí tenemos una medalla. El gobierno polaco le otorgó esa medalla al mérito el presidente de Polonia, a través del embajador en Uruguay en el 2007. Siguiente diapositiva. Nuestro Ministerio de Educación y Cultura la honró nominando una escuela pública con su nombre, la escuela número 359, Ana Vinocourt. Siguiente diapositiva. El Keren Kayemet de Israel de Uruguay plantó a través de la colectividad judía uruguaya 10.000 árboles en Yatir, en el desierto del Negev, en Israel. Siguiente diapositiva, por favor. El gobierno uruguayo emitió un sello postal con su imagen y su nombre, representando a los sobrevivientes en Uruguay a los 70 años del cierre de Auschwitz. Siguiente diapositiva. Aquí la vemos con mi padre, Alberto Vinocourt, bendita sea su memoria, porque logró formar una familia, evidentemente, al igual que tantos sobrevivientes que he conocido. Adelante, por favor. Aquí lo tenemos con parte de la familia, luego hubo más, hubo mis nietos, y lo logró, ella está allí en el medio. Adelante, otra diapositiva, por favor. Aquí tenemos una frase de su libro, Volver a vivir después de Auschwitz. La familia nos decía que Uruguay era un país democrático donde no se hablaba de guerras, cosa extraña para nosotros. Más aún, aquí no faltaba el pan, puesto que el que quisiera ganarlo podía hacerlo. Asimismo, me impactaron las playas, los parques, los bosques y sobre todo la amabilidad del pueblo uruguayo. Y yo le diría a ella, le diría a todas las víctimas, con esto me refiero a los que sobrevivieron también, a los que sobrevivieron, a los que no lo hicieron, un mensaje que siempre se debe decir, y volver a decir, y volver a repetir. Y es que estamos aquí, estamos trabajando para que no se olvide, porque no olvidamos, no olvidaremos, para que nada parecido nunca le ocurra a nadie, jamás, nunca más. Y aquí comenzarían las preguntas, si tenemos tiempo. ¿Es posible, Sandra, de que se haga alguna pregunta? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a Andrés y a Rita por la exposición. Excelente todo. Han dejado muchas preguntas que no vamos a tener tiempo para contestar.
pero voy a transmitir una que dice así: la hermana de Eva no pudo ser salvada por la embajada de Uruguay en Hungría, preguntan Andrés. Sí, evidentemente hay en este sentido algunos elementos para detallar. Las posibilidades que tiene de accionar una embajada de un país periférico como Uruguay ante un país extranjero en ese contexto son muy escasas, en primer lugar. En segundo término, Uruguay rompió relaciones con los países del eje, y eso también dificulta cualquier tipo de reclamo a ese sentido. Indudablemente quienes buscaban asilo cuando sucedía este tipo de acontecimientos, a veces lo conseguían. En el caso de la familia Balogh, lo que había sucedido previamente es que la familia se había separado. Su madre había quedado en Budapest y sus hijas habían sido enviadas a la casa de diferentes familiares para que ésta pudiera trabajar. La madre de Ana y Eva pidió, y de hecho logró en determinado momento asilo en la Embajada de la República Argentina. Hasta allí pudo llegar Eva y no pudo llegar Ana por circunstancias diferentes en los lugares en que estaban, porque además estaban en diferentes lugares geográficos. Y eso también influye en las posibilidades que tiene de accionar una embajada, que obviamente en general es mayor en los lugares capitales, como sucedió en el caso de Eva y su madre, que luego sí lograron venir hasta Uruguay y establecerse aquí. Posteriormente Eva vino en 1947, luego estuvo un periodo en Argentina hasta el 55 y luego se radicó definitivamente aquí. Pero realmente en el caso de la familia Balogh influyó mucho la dispersión geográfica de la familia, y en ello también prueba cómo, y así lo testimoniaba Eva, existía un fuerte componente de antisemitismo en la sociedad, en los diferentes lugares en los que ellos habitaron en Hungría, que significó la persecución con diferente suerte, por estar también en diferentes lugares geográficos, porque la familia no estaba toda reunida. Bueno, muchas gracias, Andrés. Sabes que nos está quedando muy poco tiempo, pero hay una pregunta más que podemos hacer, y el resto de las preguntas pueden mandarlas por mail a la red live. Pregunta a alguien, no sé si lo van a mencionar, pregunta, pero las dudas que tiene esta persona dice: ¿por qué los judíos que llegaban a Uruguay del 36 en adelante se le exigía un depósito bancario? Esa es la pregunta. Y en algunos casos, que si tuvieran familias que lo recibieran, ¿también tenían que tener un depósito bancario para llegar? Sí, una de las disposiciones que introdujeron las normas de los años 1936 y los decretos del año 37 era que las personas tenían que depositar el equivalente a 600 pesos para demostrar que tenían medios para solventarse durante su estancia en el país. Una medida espejo de la que habían dictado muchos países occidentales con respecto a las personas que llegaban a esos países, procurando que tuvieran medios de subsistencia para estar en el país. En el caso de eso era, obviamente, cuando las personas podían ingresar en forma legal. Muchas veces lo que hacían era sortear por diferentes medios esta prohibición, ingresando en forma ilegal, y luego regularizando su situación.
las personas que tenían parientes aquí, lo que podían hacer muchas veces era constituir ese depósito para dar certeza de que tenían los medios para solventarse, y de esta forma acceder a que se le concediera desde un inicio todas las ventajas de ser un inmigrante legal. Como es natural, dada esa situación, muchos ingresaban de forma irregular y luego fueron regularizando su situación para intentar evitar las restricciones de la ley. Sí, pero existía, como bien lo señala, esa exigencia formal de hacer ese depósito, que después les se da. No era que ese depósito se le sustraía, luego les era entregado en diferentes entregas mensuales hasta que le fuera restituido el dinero. Pero sí era una barrera el hecho de contar con ese monto para poderlo depositar íntegramente. Gracias, Andrés, por tu respuesta. Vamos a dejar las preguntas, que las puedan enviar, como les comenté, y dejé en el chat también el mail para que puedan enviar directamente al Centro Recordatorio del Uruguay o al museo. Rita, te cedo la palabra para despedirnos. Bueno, muchas gracias, Andrés, Sandra, Sebastián, que estuviste en la parte técnica. Muchas gracias a todos por la presencia. Y ahora van a escuchar, quizás algunos no pudieron escucharlo al principio, una canción del gueto, cantada por Ana Benkel de Vinokur, mi madre, con mucho sentimiento, una gran intérprete, y con esto cerramos. Agradecemos muchísimo vuestra presencia. Gracias. Wir stehen bei die Welt und steht das Herz wie a verklemmte, mit a rückgeloste Hand, wie bei a weinendigen Werbe, Augen starr und schneit sich ein wie in die Weisheit, und es fließt von seiner Tat. Ach, Gnädigkeit, sie sperrt zu sehen die Welt und die Häuser Mäuer, liebt Gott uns verstellt, die Ghetto teuern. Macht die Augen zu, in der See wie nach Ulen, in wie Punkt wie euch die Tor. Dein treuer Lieb.